os voy a contar un poco la comprobación de inductores. Siempre que tenemos un motor, un alternador, ¿vale? Y bueno, y un montón de componentes que habéis visto, pues hay bobinas y hay que comprobarlas. Básicamente se van a comprobar cuando hay un fallo en un motor, en un alternador, se va a comprobar dos cosas. La resistencia de ese bobinado, si esa resistencia coincide con la que me da el fabricante, y si hay derivaciones a masa, ¿vale? Entonces, nos podemos encontrar básicamente con tres tipos de desperfectos. Primero, circuito abierto. Circuito abierto significa que esta bobina está cortada, ¿vale? Entonces podemos comprobarlo de dos maneras. Primero, comprobación con un ohmiómetro, ¿vale? Cojo el polímetro el polímetro y lo pongo en ohmios, y entonces mido entre las dos puntas de la bobina. Si la resistencia que me da es la misma resistencia que me dice el fabricante, pues esa bobina está bien. Si la resistencia me da un 1 en el polímetro, que es infinito, significa que esa bobina está cortada, no hay continuidad, ¿vale? Entre aquí y aquí está cortada. Entonces estaría mal, estaría en circuito abierto. También se puede comprobar con una lámpara de pruebas. Entonces lo que hago es conectar a las puntas de la bobina una batería y una bombilla. Entonces, si la bobina está bien y todo es continuo, pues luciría la bombilla. Está cortada, pues esta bombilla no luciría. Vale, pues esto es cuando está en circuito abierto. Ahora, el segundo es perfecto de las bobinas. Pues puede ser que tenga una derivación a masa. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que alguna de las espiras toca con masa, por lo tanto hay un fallo de aislamiento. Ya esa bobina no está aislada de masa, está tocando con masa, ¿vale? Entonces no circula la corriente por toda la longitud de la bobina y lo que pasa es que la inductancia de la bobina es más baja de la que tiene que ser. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una carcasa, por ejemplo, de un motor de arranque. Este podría ser el bobinado del estator de un motor de arranque. Aquí no tocaría con la carcasa, por lo tanto estaría bien. Yo al medir con un polímetro, puedo medir con un polímetro o puedo comprobarlo con una lámpara de pruebas. Al medir con un polímetro tengo que poner la ruleta en megaohmios, porque el polímetro va a lanzar una caída de tensión según la resistencia que vaya a medir. Si vamos a medir una resistencia grande, porque este contacto puede ser un mal contacto, con lo cual podemos tener que medir una resistencia grande. Entonces tenemos que medir a megaohmios para que ese polímetro lance una tensión mayor y pueda medirla. Entonces, si la bobina está bien, yo voy a poner las puntas del polímetro, una punta en la carcasa, que es lo que estaría conectado a masa, y la otra punta en cualquiera de los dos extremos de la bobina. Como aquí no está tocando con masa, me daría una resistencia de 1, infinito. ¿Vale? No está tocando con masa. Ahora, si aquí vemos que hay una espira que sí toca con masa, pues al yo conectar el polímetro me daría un valor de resistencia bajo. ¿Vale? Aquí sí que estaría conectado, con, o sea, sí que se cerraría el circuito, ¿vale? Sí que se cerraría el circuito, ¿vale? Entre aquí y masa, y entonces me daría un valor de resistencia bajo, con lo cual veo que no está aislado de masa, esa bobina estaría mal. Vale. También lo puedo comprobar con una lámpara de pruebas. Se comprueba con una lámpara de pruebas en corriente alterna de 220 voltios. Entonces, si está bien, ¿vale? Como no toca con masa, yo pongo esta lámpara, esta bombilla con la corriente alterna. Uno de los extremos toca a un extremo de la bobina y el otro tocaría con masa. Si está aislado de masa, esta bombilla no se enciende. Ahora, si esta espira sí que está conectando con masa, pues ya sí que se cerraría el circuito, ¿vale? Y entonces sí que se iluminaría la bombilla y entonces me estaría diciendo que esto no está aislado de masa y estaría mal. El tercer fallo que puede tener una bobina es que tenga un cortocircuito, ¿vale? Pues dos o más espiras de la bobina están en contacto eléctrico, ¿vale? Entonces vemos esto que si está bien, pues la bobina está bien, ¿vale? Y si tiene un cortocircuito, pues claro, el circuito
aquí al circular la corriente, por ejemplo, lo normal sería que circulara por todo este recorrido, pero como aquí toca esta espiral en este punto, lo que pasa es que iría un recorrido más corto, es decir, iría por aquí y volvería por aquí, ¿vale? Entonces la comprobación con un ohmímetro, si está bien, al medirlo en resistencias, pues me tiene que dar una resistencia igual a la resistencia que diga el fabricante. Si está mal, ¿vale?, me va a dar una resistencia menor de la resistencia que dice el fabricante, porque ya vemos que hace un recorrido menor, ¿vale? Con lo cual, entre aquí y aquí me va a dar una resistencia menor de la que me tendría que dar si estuviera bien, ¿vale? También lo puedo comprobar con una fuente de baja tensión. Entonces aquí se trata de calcular la resistencia. Lo que hago es conectar esta bobina a una batería y medir la intensidad que circula y la caída de tensión en la bobina, ¿vale? Entonces con los dos valores, según la ley de Ohm, ya puedo calcular la resistencia. Lo mismo que antes, si la resistencia que me da es igual que la resistencia del fabricante, pues está bien. Si la resistencia es bastante menor que la resistencia del fabricante, pues está mal, tiene un cortocircuito. Vale, para comprobar bobinas del inducido, bueno, con esto ya hemos acabado las comprobaciones de los inductores, las tres básicos desperfectos. Y ahora también para comprobar bobinas del inducido en corriente continua se emplea un roncador. El roncador induce una tensión, ¿vale?, en este bobinado del inducido. Si esos bobinados están cortocircuitados, ¿vale?, induce una corriente, aparece un campo magnético y entonces al acercar una hoja de sierra empieza a vibrar y entonces eso me detecta un cortocircuito. Vale, esto os lo voy a poner en un vídeo en el aula virtual.